Para cualquier amante del anime y de la ficción en general, siempre surge una idea recurrente: imaginarnos dentro de esos mundos que tanto nos emocionan y nos hacen preguntarnos lo inevitable: ¿cómo sería vivir, pero sobre todo sobrevivir en estas realidades alternas? Así pues, con este concepto en mente, hoy exploraremos juntos el desafío: ¿cómo sobrevivir en el mundo de Fire Force? Advertencia: este análisis contiene spoilers de la serie en cuestión. Si aún no la has visto, te recomendamos discreción antes de continuar. Ciertamente, el primer punto que se debe analizar para entender nuestras posibilidades de supervivencia es reconocer el terreno al que nos enfrentaríamos. Así que empecemos definiendo el entorno en donde se desarrollan los acontecimientos, pues el mundo en sí mismo puede ser tanto un aliado como la mayor de las amenazas. La historia de Fire Force se desarrolla en una versión futurista y reconstruida de Tokio, que surgió después del Gran Cataclismo, un evento devastador que arrasó al mundo hace varios años con llamas incontrolables. A partir de esta tragedia, la humanidad levantó una nueva civilización apoyada en tecnología avanzada, entre la que destaca el sistema energético Amaterasu, cuya mera existencia da sustento a toda la población. Asimismo, este evento ha dado origen al fenómeno conocido como combustión humana, el cual refiere a la incineración de una persona sin previo aviso en cualquier lugar o momento, que termina convirtiendo a las víctimas en erráticos seres en llamas conocidas como infernales. Además, cabe destacar que la sociedad opera bajo una rígida estructura teocrática e industrial dominada por tres fuerzas principales: la Iglesia del Sol, Industrias Haijima y las Brigadas Especiales de Bomberos. En conjunto, estas organizaciones moldean la vida cotidiana y mantienen un equilibrio en el Imperio de Tokio. Así pues, este universo podría considerarse una realidad postapocalíptica futurista, marcada tanto por el trauma del fuego como por una fuerte inclinación religiosa y militar que guía cada aspecto de la sociedad. Así pues, la mayor parte de la civilización se concentra en el Imperio de Tokio, un territorio cuidadosamente protegido donde la población puede vivir dentro de un espacio relativamente estable, pues fuera de estas zonas seguras, el mundo se ha convertido en un vasto desierto ardiente, un entorno inhóspito, inhabitable y tan hostil que pocas formas de vida pueden subsistir allí. Aún así, incluso dentro del Imperio de Tokio, la seguridad es relativa, pues la ciudad está dividida en áreas muy distintas entre sí. Existen barrios densamente poblados donde la vida cotidiana intenta seguir su curso, zonas industriales que mantienen en marcha la infraestructura del imperio, complejos experimentales controlados por Haijima y regiones completamente abandonadas como el llamado Nether, el cual está lleno de peligros. En conjunto, estos espacios nos permiten entender que aun cuando el Imperio de Tokio representa el último bastión de la humanidad, sigue siendo un lugar donde el peligro nunca desaparece del todo. La sociedad está profundamente moldeada por diversas instituciones que ejercen tanto influencia espiritual como control tecnológico. Por un lado, la Iglesia del Sol funge como el pilar religioso que define las creencias colectivas y sostiene la unidad emocional del Imperio de Tokio. Al mismo tiempo, Industrias Haijima impone su presencia como un conglomerado industrial capaz de dirigir el rumbo del progreso mediante el desarrollo de tecnología pirocinética, armas experimentales y proyectos cuyos alcances rara vez se revelan al público. En paralelo, las brigadas especiales de bomberos operan como una estructura militarizada encargada de responder a emergencias sobrenaturales, organizada en compañías numeradas que combaten infernales y otras anomalías derivadas de la combustión humana. Mientras tanto, la población civil vive bajo un constante miedo a convertirse en víctimas de dicho fenómeno, pues cualquier persona puede arder repentinamente sin previo aviso. Esta realidad, sumada a la creciente tensión generada por los secretos alrededor de figuras mesiánicas como el evangelista, generan un ambiente social cargado de desconfianza, incertidumbre y bastante presión social. En el día a día, los habitantes de Tokio conviven con una serie de riesgos que definen la crudeza de su realidad. El más temido de todos es la combustión espontánea, un fenómeno impredecible capaz de arrebatar la vida en un instante y convertir a cualquier individuo en un infernal fuera de control. A partir de ello, la presencia constante de estas criaturas ígneas, ya sean humanos transformados o monstruos de poder descomunal, añade un nivel adicional de amenaza que puede surgir en cualquier momento y lugar. A estas tensiones se suman los pirocinéticos hostiles, como los capuchas blancas y otros fanáticos del evangelista, cuyas acciones violentas y ataques planificados incrementan la inestabilidad social. Además, tampoco puede ignorarse la intervención de Haijima, cuya búsqueda obsesiva por individuos con talentos latentes deriva en secuestros, experimentos y manipulaciones encubiertas. Finalmente, la amenaza más devastadora proviene de los eventos vinculados a Adola y a los portadores de la Adola Burst, sucesos capaces de alterar incluso el curso del mundo entero. Así pues, no cabe duda que la mortalidad en el Imperio de Tokio es extremadamente alta, ya sea por fuego, enfrentamientos o factores desconocidos que permanecen fuera de la comprensión humana. Habiendo entendido el territorio en el que se desarrollan los acontecimientos,
Es momento de adentrarnos en la experiencia cotidiana de sus habitantes. Para ello, primero observaremos cómo sería vivir como una persona común dentro de este mundo marcado por el fuego y la incertidumbre. Alguien que no posee un papel protagónico, pero que aún así permanece expuesto a sus peligros. En el caso de alguien totalmente ordinario y sin habilidades pirocinéticas, las posibilidades de vida se reducen a oficios básicos dentro de la ciudad. Sin embargo, aunque estos roles parezcan relativamente seguros, ninguno elimina la amenaza constante de morir repentinamente por combustión humana o de quedar atrapado en un incidente a gran escala. Los peligros que enfrenta una persona común son inmediatos y en la mayoría de los casos inevitables. El riesgo de combustión humana está presente las 24 horas del día y no hay forma de prevenirlo. Del mismo modo, existe la posibilidad de morir atrapado en incendios, colapsos o explosiones provocadas por emergencias. A esto se suma la posibilidad de convertirse en víctima colateral durante los enfrentamientos entre pirocinéticos o incluso de ser reclutado a la fuerza por Heijima si se detecta la mínima afinidad térmica en tu organismo. En cualquier caso, incluso sin querer participar en la trama, el mundo de Fire Force te coloca en peligro constante. De cualquier forma, es momento de pasar a la parte más interesante, y cómo todo cambia al convertirnos en un agente activo dentro de este universo, participando directamente en su dinámica y enfrentando sus mayores desafíos. En este escenario existen algunos caminos posibles. El primero es convertirse en un recluta no pirocinético dentro de las brigadas especiales de bomberos, un rol en el que solo se tendría acceso a tareas de logística, comunicaciones, primeros auxilios, soporte táctico o manejo de equipos. Aunque no enfrentarías directamente a los infernales, estarías presente en zonas altamente peligrosas. Además, en caso de mostrar interés por las creencias de la Iglesia del Sol, uno podría optar por integrarse a la congregación para brindar descanso a través de la oración a quienes son víctimas de la combustión humana, igual que la hermana Iris. El segundo camino, si la autoinserción lo permite, sería el de un pirocinético de segunda o tercera generación con habilidades mínimas, lo que permitiría unirse a alguna compañía como un miembro de bajo rango, aunque con el entrenamiento adecuado, uno podría desarrollar sus habilidades y alcanzar puestos importantes como lo logró el teniente Hinawa. Finalmente, existe la opción de convertirse en investigador o técnico de Heijima, tal como en el caso de Victor Licht, una ruta tentadora por el acceso a tecnología avanzada, pero también sumamente riesgosa tanto física como moralmente, pues descubrir demasiado podría significar tu eliminación. Para comprender lo que implica convertirse en un agente activo dentro del mundo de Fire Force, es necesario analizar primero las exigencias físicas que se imponen a cualquier recluta de las brigadas especiales de bomberos. En términos básicos, se requiere la capacidad de cargar entre 30 y 40 kilos de equipo, así como una resistencia cardiovascular que permita operar bajo calor extremo y humo durante lapsos continuos de 15 a 20 minutos. A esto se suma la movilidad suficiente para evacuar civiles, desplazarse entre estructuras inestables y reaccionar con rapidez en medio de escenarios que cambian de un instante a otro. Sin embargo, lo físico es solo el primer escalón. Mentalmente, el entorno demanda una tolerancia excepcional al estrés extremo, además de la capacidad de obedecer órdenes sin dudar y tomar decisiones de forma independiente, incluso cuando dichas acciones impliquen riesgo directo. El control emocional también es indispensable, pues los equipos de la Brigada Especial de Bomberos se enfrentan a muertes recurrentes y deben desarrollar una fortaleza psicológica capaz de resistir traumas derivados del fuego, la pérdida y la constante exposición al peligro. A todo esto se suman los requerimientos sobrenaturales, especialmente para quienes poseen habilidades pirocinéticas. Se necesita la habilidad de controlar, aunque sea mínimamente, la temperatura corporal, así como una manifestación básica de ignición que permita generar pequeñas llamas o manipularlas. No obstante, estas capacidades vienen acompañadas de un riesgo significativo. Sobrepasar tus límites puede provocar un sobrecalentamiento, un colapso físico extremo que incluso puede resultar mortal, como fue en el caso del teniente Conro, quien casi resulta completamente carbonizado por su propia habilidad. Ahora bien, superar estos obstáculos no garantiza estabilidad. Todo candidato debe someterse a un riguroso proceso de pruebas, exámenes y simulaciones. Esto incluye entrenamiento básico antidisturbios y antiincendios, pruebas médicas constantes para descartar combustión latente y ejercicios de rescate en edificios derrumbados. En el caso de los pirocinéticos, se añade la prueba de control térmico para asegurar que no se quemen a sí mismos durante misiones reales. Y para quienes deciden trabajar dentro de Heijima, las evaluaciones son incluso más invasivas, con experimentación frecuente que compromete tanto la integridad física como la emocional, así como una extensa investigación de tus antecedentes para evitar el espionaje corporativo. En cualquier caso, resulta evidente que la normalidad en este mundo es un concepto relativo, pues el riesgo diario jamás desaparece por completo. En cuanto al límite de potencial que puede alcanzar un individuo, la realidad es dura.
Si no posees habilidades pirocinéticas, tu techo profesional sería el de un miembro de apoyo logístico, siempre útil pero nunca involucrado en combate directo, siendo un caso excepcional a aspirar el del Capitán Obi, quien careciendo de estas cualidades logró alcanzar uno de los rangos más altos de la organización. Por otro lado, si manifiestas habilidades débiles, solo podrás aspirar al nivel de un soldado estándar, muy lejos del poder de figuras como Shinra o Benimaru, y si trabajas en Hajime o en la Iglesia del Sol, aunque podrías acceder a tecnología avanzada o información privilegiada, jamás tendrás el peso político o militar suficiente para influir en las decisiones más importantes. En todos estos casos, tu potencial está restringido por tu biología y por el peligro constante del entorno. Finalmente, cualquier rol activo implica sacrificios inevitables. La estabilidad emocional se ve comprometida, así como la posibilidad de llevar una vida cotidiana libre de ansiedad. Las relaciones personales se deterioran debido a los horarios impredecibles y a la naturaleza de las emergencias. La seguridad física se encuentra siempre en juego. Quemaduras, fracturas y traumas son parte del oficio. Para los pirocinéticos, el riesgo se agrava con la posibilidad de sufrir sobrecalentamiento, y más allá de esto, los peligros incluyen enfrentamientos inesperados con infernales, colapsos estructurales, ataques del evangelista, traiciones internas o incluso la exposición al enigmático plano de Adola. Así pues, habiendo establecido las rutas posibles de vida dentro del mundo de Fire Force, es momento de hablar del final que podrás esperar dependiendo del rol que tomes. Si decides vivir como alguien común, tu destino está marcado por riesgos silenciosos e inevitables. La amenaza más temida es la combustión humana, que puede transformarte en un infernal incluso mientras duermes, sin aviso ni oportunidad de reaccionar. Incluso si intentas mantenerte al margen de todo conflicto, siempre existe la posibilidad de ser alcanzado por un ataque indiscriminado de pirocinéticos. En un entorno tan inestable, la muerte puede llegar de forma abrupta y completamente aleatoria. Por otro lado, si eliges fungir como un agente activo dentro de la serie, los riesgos se multiplican y adquieren una naturaleza mucho más brutal. Los ataques directos de los capuchas blancas representan una amenaza constante, así como la posibilidad de ser absorbido por anomalías vinculadas al plano de Adola. Trabajar cerca de Hajime tampoco garantiza seguridad, pues la manipulación corporativa puede terminar en accidentes mortales o en retiros silenciosos para quienes descubren demasiado. A esto se añade el peligro de morir como víctima colateral en una batalla de alto nivel, donde ni la velocidad ni los reflejos de un recluta promedio son suficientes para sobrevivir. En última instancia, la serie no protege a los secundarios ni a los personajes comunes. La probabilidad de morir es extremadamente alta, sin importar qué camino elijas. En este mundo, sobrevivir no depende solo de la fuerza o la disciplina, sino también de una suerte extraordinaria. Una vez entendido el funcionamiento del Imperio de Tokio, su peligrosa realidad y la posición que ocuparía un humano promedio dentro de él, llega la parte más importante: trazar el plan más razonable para sobrevivir. El objetivo es simple: no morir quemado, explotado, reclutado por Hajime o convertido en un infernal. Para ello, debemos dividir la experiencia en etapas claras. Vivir como un ciudadano común dentro del Imperio de Tokio implica moverte entre distritos protegidos, trabajar, convivir y tratar de llevar una vida normal dentro de una sociedad tecnológicamente avanzada pero cargada de tensiones. Sin embargo, esta normalidad es engañosa. En cualquier momento podrías arder espontáneamente y convertirte en un infernal sin explicación alguna. En este punto, la clave para sobrevivir es mantener rutinas seguras, evitar fábricas inestables, zonas densamente pobladas con historial de combustiones y no llamar la atención ni de la iglesia, ni de Hajime, ni de la Fuerza Especial de Bomberos, pues en este mundo el conocimiento puede volverte un objetivo. La verdadera tragedia comienza cuando ocurre tu primer encuentro con el fenómeno central del mundo, un ataque de un infernal. En la mayoría de los casos no sobrevives. Las víctimas quedan atrapadas, calcinadas o reducidas a cenizas antes de siquiera comprender lo que ocurrió. Pero existe una pequeña posibilidad de que una brigada especial llegue antes de que mueras y te rescate, tal como ocurrió con Shinra Kusakabe. Si logras sobrevivir a este encuentro, empiezas a percibir la crudeza del mundo. Entendiste demasiado. La acción más sensata no es alejarse, sino aceptar la ayuda oficial. En este mundo, aquellos que se involucran accidentalmente y saben demasiado sobre infernales, Adola o anomalías térmicas suelen terminar vigilados, usados como sujetos de prueba o simplemente desaparecidos. En el Imperio de Tokio existe la posibilidad de integrarte como auxiliar en alguna compañía especial o como civil especializado en seguridad contra incendios. Aquí inicia el entrenamiento básico: aprender protocolos de emergencia, técnicas de evacuación, primeros auxilios térmicos y, en caso improbable de ser pirocinético, controlar tus igniciones mínimas sin autolesionarte. No obstante, la clave de la supervivencia no radica en combatir infernales, sino en mantener tu rol lejos de la línea directa de fuego, permanecer como asistente operativo, personal logístico
técnico o incluso administrativo dentro de una compañía como la Cuarta Brigada Especial, encargada de instruir a los reclutas, o la Sexta Brigada Especial, cuya función es brindar atención médica a la organización sin necesidad de exponerse de manera frecuente a los peligros. A estas alturas, tu camino se bifurca en dos opciones completamente distintas. La primera opción es la supervivencia pasiva, mantener un perfil bajo dentro de las brigadas especiales, aceptar únicamente tareas de bajo riesgo y nunca involucrarte en investigaciones sobre Adola o los pilares. Este sendero te permite vivir una vida relativamente estable, aunque siempre con el miedo latente de una combustión espontánea o un desastre masivo. Un claro ejemplo de ello sería el de Asako Hage, quien, a pesar de ser nieta de un capitán de escuadrón, decidió centrar sus esfuerzos en brindar apoyo médico. Por otro lado, la supervivencia activa consiste en involucrarte de lleno en las operaciones de las brigadas especiales de bomberos, buscar ascensos, participar en misiones y, en caso de ser pirocinético, mejorar tu control para entrar en combate real. Casos específicos de ello podrían ser Vulcan Joseph, quien decidió siempre apoyar al octavo escuadrón pese a los peligros, o Tamaki Kotatsu, la cual aspiró a mejorar sus habilidades para ser de mayor utilidad para sus compañeros. No obstante, las probabilidades realistas de morir en misiones sin ser un prodigio como Arthur o Benimaru rondan entre el 60 y 80% dependiendo de la compañía. Aquí, el precio del crecimiento sería la vida misma. Si decides mantenerte como civil o como auxiliar, es posible que llegues a la vejez. Podrás vivir años sin grandes incidentes, aunque siempre con la sombra de la combustión espontánea sobre ti y tus seres queridos. Este destino no es pacífico, pero tiene una probabilidad razonable de éxito comparado con otros caminos. Sin embargo, si decides convertirte en un agente activo, tu límite es mucho más estricto. A menos que poseas un talento excepcional, lo más realista es alcanzar un nivel básico dentro de la organización, con un promedio de vida más corto debido a la exposición constante a los riesgos anteriormente mencionados. El final más probable para un combatiente común es desgarrador: morir carbonizado en una explosión térmica, caer en batalla contra los capuchas blancas o ser consumido por anomalías relacionadas a Adola. En conclusión, el camino más seguro dentro del universo de Fire Force es mantenerse siempre en roles de bajo riesgo, como auxiliar o personal técnico, evitando la exposición directa al combate y manteniéndose lejos de conspiraciones, experimentos y misiones peligrosas. Ser un héroe en este mundo significa casi siempre morir joven. Sobrevivir, en cambio, exige disciplina, anonimato y prudencia absoluta. Por ende, a partir de todo lo analizado, y tomando en cuenta la escala de supervivencia en donde una calavera representa un universo con riesgos relativamente manejables y 5 calaveras un escenario en el que la muerte es casi inevitable en poco tiempo, el mundo de Fire Force obtiene una calificación promedio de 4 de 5 calaveras. Esto se debe a que, aun cuando la mayoría de los civiles pueden llevar una vida aparentemente normal, la posibilidad constante de combustión humana, sumada a la presencia de infernales, desastres térmicos, amenazas vinculadas a Adola y organizaciones antagonistas como los capuchas blancas, convierten cada día en una ruleta de supervivencia. En definitiva, solo la suerte, una posición muy protegida dentro del imperio, o en casos excepcionales, poseer un talento pirocinético sobresaliente, podrían inclinar ligeramente la balanza hacia tu favor. ¿Y tú, qué decisión tomarías? Déjanoslo saber en los comentarios y dinos qué otras series quieres que analicemos. De igual forma, no olvides suscribirte, darle like y compartir para ayudarnos a seguir creando más videos así. Yo fui Megane, hasta la próxima.